República Bolivariana de Venezuela. Bienvenida comunidad universitaria. A la unidad. Filosofía descolonizadora para la transformación de la educación. Clase 3. Configuraciones normativas sobre el colonialismo en América Latina. Desarrollada por el Dr. Edgar Figuera, docente investigador de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Fíjense, vamos a tratar dos grandes dimensiones, dos grandes temas. Tiene que ver con las configuraciones normativas sobre el colonialismo en nuestra América, y la otra es la decolonización de la praxis del modelo de la colonialidad. O sea, cómo es lo que Ludovico Silva, él tiene un libro que es dos libros. Tiene más libros, pero me refiero a dos libros que son importantes. Uno es Teoría y Praxis de la Ideología, que en otros videos yo lo he referenciado, porque establece ahí una categoría que para 1974, que es cuando se edita el primer libro, porque la primera edición en México, Nuevo Tiempo, por el Nuevo Tiempo, establece una categoría que es importante, que tiene que ver con la producción de plusvalía ideológica. Así como hay plusvalía en el ámbito de la formación económico-social de producción, apropiación y acumulación de plusvalor, que es lo que hace realmente el diferencial del salario no reportado al trabajador, sino que se lo embolsilla el capitalista. También existe una producción de plusvalía ideológica. ¿Cuál es la finalidad de eso? ¿Y quién lo hace? Para que se sostenga y se haya sostenido desde el siglo XVIII hasta el presente, con toda la crisis que pasó en el 1871, que fue la primera gran, 71-73, la primera gran crisis del capitalismo, con la ampliación de los mercados, con las guerras en la época, después con la segunda gran crisis. Hay crisis menores, locales, focales, geopolíticas, lugarizadas, pero estoy hablando de las crisis que afectaron realmente a la configuración del sistema mundo, que tuvo que reinventarse para seguir siendo hegemonía. Entonces tenemos esa que Rosa Luxemburgo la relata maravillosamente bien en un libro que se llama Reforma y Revolución. Recuerden que Rosa Luxemburgo vivió entre 1871 y muere en 1919, una marxista excepcional, realmente, además con una pluma brillante, una capacidad descriptiva asombrosa para la época, y narra esa arquitectura transformacional del mundo de esa época a partir de la primera gran crisis del año 73, 1873, 71-73 del capitalismo. Ahora, eso supone realmente, después pasó el crash, primera guerra, o la gran guerra que llama, la primera gran guerra europea, 1914, 1919, viene 1918, viene en el 18 mismo, se estalla la Revolución de Octubre, la Revolución Rusa, y después la tercera gran crisis es lo que se llama la crisis de 2000, la crisis burbuja de 2008, 2009 y 2010, que fue la estafa inmobiliaria más grande que se haya. Entonces, pero son tres periodos de crisis, pero ha habido crisis menores y todo eso, y sobre todo crisis en la población que busca salidas realmente a situaciones de pobreza, de su desarrollo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo hace ese sistema mundo hegemónico, depredador del hábitat, depredador de la vida humana, de toda la forma de vida, pero singularmente la vida humana, a pesar de que esa fuerza de trabajo es la que crea la riqueza, no la crea el capitalista, sino la crea la fuerza de trabajo, que en sí mismo es valor en la teoría marxista, se mantenga alienada. Entonces se crea y se ha creado un aparato
transnacional, global hoy, más del 80% de los medios de comunicación de cualquier tipo, o internet, redes digitales, librerías, editoriales, periódicos cotidianos, todo, televisora, todo eso está en manos apenas de 5 grupos económicos que lo obligan a pensar como ellos piensan. Y encima tienes que pagar por eso, porque cada vez que compras o te metes en una red digital o compras un producto que sea de los medios de comunicación, estás financiando realmente una forma de pensar también, que se ha hecho ejemplo. Entonces la industria cultural, las responsables a través de su aparato ideológico, que son los medios de comunicación, de generar y recrear, pero mantener un sistema de alienación permanente, renovándose esa producción ideológica que te mantiene atado al colonialismo, atado a la colonialidad, atado al subdesarrollo. De eso ya vamos a hablar. No hay desarrollo sin su desarrollo. Eso que el desarrollo para todos no existe. Al menos no en el capitalismo. Es imposible el desarrollo para todos los 193 países reconocidos en la ONU, que se desarrolle todo por igual, que dejen de ser pobres, que salgan del estado de pobreza, que sus recursos naturales, mineros, energéticos, acuíferos, sean para hacerlo usufruto de el beneficio de su propia población. No, eso no existe. Hay un ejemplo que es superlativo. El caso ahorita con el Congo y con Mali, por el uranio. En los procesos de descolonización, Francia tenía 14 colonias. Tenía, entre comillas, porque la sigue teniendo de una manera a otra, aunque hoy son estados nacionales, esas 14 antiguas colonias francesas. El proceso de descolonización se hizo de tal manera que siguieran siendo colonias de Francia. Por ejemplo, todos esos países utilizan el sistema financiero francés para darle valor a las monedas locales africanas, que no se usan en Francia. Todo el oro está en Francia. Todas las reservas de oro de esos países lo tiene Francia. El valor usa el euro también, o las monedas circulares, pero que su referente de valor se lo da el euro. Entonces, el caso de uranio del Congo tiene 14.000, generaba 50.000 con Francia, que se generaba a las empresas francesas 50.000 millones de euros. Pero el Congo es un país pobrísimo. Se desarrolla Francia, pero si la riqueza la está produciendo, echan a los franceses. El gobierno asume el control del uranio. En la política anterior, bajo los franceses, la ONU le daba una ayuda humanitaria de 2.000 millones. Genera 50.000 millones y la ONU le daba 2.000 millones. Pero esos 50.000 millones no se quedaban en el Congo, ni en Mali tampoco, ni en Burkina Faso. Iba a Francia. Ahora las dos autoridades dijeron que no. Renovaron el papel, el precio del uranio, 200 euros. Antes era 0.80 centavos de euro. Entonces le pusieron un valor y ahora los 50.000 millones de euros se quedan en África. En el Congo. No van a Europa, no van a Francia, y ahora lo querían intervenir en nombre de la democracia. Entonces, en los procesos coloniales no se puede decir que los países, los estados, hoy estados, que antes era colonia, están absolutamente descolonizados. Le voy a leer alguna referencia de Rigoberto, por supuesto, y de Daniel Montañez Pico, un libro maravilloso que publica ACAL, que se llama
lleva por título Marxismo Negro, pensamiento descolonizador del Caribe anglófono. Es importante, es Akal, y esta colección, es una colección postcolonial. El director por Akal es Ramón Grofoger, el amigo, el compatriota americano, él es puertorriqueño, profesor de la Universidad de Berkeley, pero es compatriota de la patria grande también. Entonces es importante eso. Acuérdense lo que decíamos anteriormente en el otro video sobre las representaciones, las percepciones y las representaciones. Tiene que ver con los sistemas lingüísticos. Por eso en unos videos yo lo había hecho, vamos a hacer un video sobre el lenguaje, las investigaciones sobre el lenguaje y pedagogía. Se lo vamos a dedicar a Wittgenstein, pero más adelante. Pero vamos a salir primero de esto, porque es importante para ustedes que van a ser doctores en ciencia de la educación, van a ser filósofos y filósofas del quehacer educativo. Tienen que tener un conocimiento profundo de lo que supone la lingüística, el lenguaje, los actos de habla, la acción comunicativa en todo lo que se piense como educación, como pedagogía, como didáctica, como relaciones dialécticas de enseñanza y aprendizaje, como relaciones coloniales también o decoloniales en el espacio escolar. Entonces, en cuanto a la ideología, el maestro Rigoberto Urán decía: las representaciones ideológicas están en la base de los fenómenos y relaciones más dispares. La hegemonía ideológica es el obstáculo más poderoso en el camino de una transformación radical de la sociedad. Fíjense bien, la poderosa dinamita que es la ideología, aún con todas las medidas coercitivas internacionales, aún con todas las confiscaciones que ha hecho países, los Estados Unidos, la Unión Europea, de nuestros recursos, de nuestros activos, con la apropiación indebida de signos, de monómeros, cuando estaba el narcopresidente Iván Duque en Colombia, fue con el actual presidente Gustavo Petro que se revirtió esa apropiación indebida, violando todas las normas y el derecho internacional público, todas las normativas, tratados entre Venezuela y Colombia también, que son antiguos, violaron también eso. Una empresa venezolana. O sea, todo eso, hay personas de la sociedad venezolana que estén a favor del proceso bolivariano, que no lo estén, que todavía no creen en las medidas constitutivas laterales, no creen que haya habido muertos por inacción, por medicamentos, por el bloqueo, por esto. No creen que Alesa haya estado 3 años y tanto secuestrado, que eso fue lo que pasó en Cabo Verde. Lo secuestraron, lo volvieron a resecuestrar y lo pasaron a los Estados Unidos 2 veces. ¿Me explico? Entonces, todavía no creen. Entonces uno se pregunta ¿por qué? Si están todas las evidencias, están los hechos, están las personas que se enfermaron y no se le pudieron, que tuvieron hijos enfermos, tienen hijos enfermos, algunos ya fallecieron, que a través de la Fundación Simón Bolívar del Siglo se le hacían trasplantes de médula ósea, se les pagaba. Pues. Pero en Venezuela, con las carestías que hubo en los años 2015, 2016, 2017, de alimentos, de medicina, de insumos fundamentales para los procesos industriales, para los procesos de valor agregado, para la manufactura, lo que sea, para la gasolina, que nosotros producimos petróleo. O sea, el colapso total de la economía. Y todavía no creen. Dice, ¿por qué? No vamos a partir que son mala gente, no. Ahí opera más. Entonces, es importante esta referencia que hace Rigoberto Urán, por eso.
Las representaciones ideológicas están en la base de los fenómenos y relaciones más dispares. La hegemonía ideológica es el obstáculo más poderoso en el camino de una transformación radical de la sociedad, porque supone tener conciencia en sí de los sistemas de alienación, que es el otro libro de el profesor filósofo venezolano Ludovico Silva. El libro es un sistema de alienación. Ese sistema de alienación está relacionado con el sistema mundo de la modernidad, colonialidad capitalista, con la industria cultural, con los medios de comunicación globalizados que incesantemente están lloviendo, produciendo ideas para sostener a este sistema mundo. Veamos lo que pasa en Gaza. Hay un Estado sionista que está generando un genocidio, pero que a nivel mundial las poblaciones, todas las poblaciones no se han levantado. Claro, hay manifestaciones, aquí en Venezuela ha habido muchas, en otros países, pero lo sigue haciendo. Y los países de la Unión Europea, los Estados Unidos siguen manteniendo el genocidio porque le suministra armas, así como se lo suministra a los nazis de Ucrania. O sea, Alemania, que sufrió del nazismo, que generó una guerra, que llevó a su población a una guerra, que fue intervenida, que el ejército rojo de la Unión Soviética fue hasta Alemania a combatir, a liberarla del nazismo. Esa Alemania, otrora nazi, está hoy financiando y apoyando a un régimen nazi como el de Zelensky. O sea, los procesos de colonización global entran en complejidad y contradicción y oposiciones por esas dinámicas cuyo interés es desmontar Rusia, crear las condiciones para ir después a una guerra contra China, que es el objetivo final. Entonces la ideología ahí juega un papel fundamental. La sociedad lee el periódico y lee el contenido del periódico que editan esos medios colonizados y colonizadores que pertenecen a una hegemonía mundial, financiera, militar, que genera un tipo de idea para mantener un status quo de quietud en la población. Las cosas irán cambiando cuando los propios soldados comiencen a desertar, pero todavía no es el caso. Entonces, la ideología no es un tema de reflexión como cualquier otro, sino un espacio privilegiado de condensación de los modos de producción de la vida. Y es el entre ideología y forma de producir esa vida. Si eso no lo hacemos conciencia en sí y conciencia para sí, conciencia en sí es conciencia ontológica. El quién soy en medio de esas lluvias torrenciales de ideología que permea en mi ser y me obliga a hacer y a producir una vida cotidiana diferente a como yo la pienso, pero que se crearon unas condiciones para que esa vida que yo pienso no se corresponda con una praxis y haya esas confrontaciones, esas contradicciones entre lo que yo estoy pensando y cómo hacer eso que yo pienso cuando veo que en la sociedad se crearon unas condiciones que los vecinos, la vecina, la comunidad opera casada con unos lineamientos ideológicos de esa producción de la industria cultural. Es un tema recurrente que es importante mantener presente. 3 premisas fundamentales que yo creo que son importantes. En las condiciones actuales en las que se desarrolla el pensamiento dialéctico, pensamiento crítico, pensamiento decolonial, es completamente inviable la aspiración a la teoría decolonial que permita realmente una emancipación de la manera como se está haciendo. Uno de los grandes ausentes de los pretextos, de los temas dentro de lo que es el pensamiento decolonial ha sido la educación. Lo que hizo formidable, extraordinario, maravilloso, o lo que sigue haciendo, porque ya está viva y sigue trabajando en eso, Catherine Walsh, de Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar,
o la Universidad Simón Bolívar de los Andes. A lo mejor lo estoy diciendo al revés. Es importante. Pero tenemos que ir construyendo esa teoría. Por ejemplo, esa teoría que se ha construido en América Latina está desconectada, la teoría de colonial está desconectada del Caribe. Entonces hay que comenzar esa construcción, ver dónde. No se trata de hacer una colcha a retazos, como esas colchas, esas sábanas que llaman country, que son como azulejos que uno pone ahí en el lavaplato. Son esas cerámicas pequeñas, pedazos. No se trata de coser, se trata de construir un espacio común de pensamiento nuestro americano decolonial en nuestra América. Y un factor fundamental de los pueblos atlánticos de nuestra América es el Caribe, todo el Caribe, que son 18 repúblicas importantísimas ahí, que tiene una larga historia de luchas como llamamos, de insurgencia ahí. Eso es importante. La segunda tesis es: cada tendencia intelectual supone un cierto perfil epistemológico que debe hacerse explícito a los efectos de comprender los alcances de cada formulación particular. Pensar, ya lo decíamos en el anterior video, sobre el intelectual y el intelectual militar, el intelectual orgánico, frente a los ismos. Entonces es importante mantener esa categoría muy presente. La forma en la cual actuamos está asociada a una referencia ontológica y epistemológica. No lo podemos hacer de una manera diferenciada, desligada, dicotómica. No, eso es dialéctico, es la unidad de lo dialéctico que se confronta entre la forma en que pienso lo real y cómo genero una praxis de vida en lo real. Amplíen eso del pensamiento, de lo teórico, analicen el área de la salud, el área de la educación, el área de la producción, el área de la energía. O sea, vean todo eso, cómo yo pienso, dónde pienso, desde dónde estoy pensando, cómo pienso lo que digo que estoy pensando y cómo enuncio eso que estoy pensando y desde dónde lo estoy pensando. Entonces, para mí sigue siendo la gran teórica ahí Casimira Monasterio, nuestra mujer cultora, patrimonio de Curiepe. Dice: yo veo el mundo desde Curiepe. Pero hay toda una filosofía ahí que es de sumamente importante. Entonces, cada tendencia intelectual supone un cierto perfil epistemológico que debe hacerse explícito, visible a los efectos de comprender, de interpretar y de explicar los alcances de cada formulación lugarizada. Para poder descolonizar al sistema educativo tenemos que hacer ese marco de referencia. Por eso es importantísimo el enunciado de la ministra Yelisa Santaella. La calidad educativa es un proceso transformador de las condiciones de igualdad y de justicia de la sociedad venezolana, de justicia social. Cónchale, eso es insurgente, es pensamiento crítico de sí mismo, alienta a todo un sector de la educación que tiene una abarcabilidad nacional a pensar la escuela a partir de ese enunciado, a pensar la unidad educativa en confrontación con una ideología, con una producción ideológica que sostiene un sistema mundo, para que establecer, verle la fisura y comenzar a establecer los criterios de ruptura con eso. La tercera tesis es: nosotros procuraremos poner en relación de una manera explícita los contenidos de una epistemología dialéctica y los fundamentos de una teoría dialéctica de la ideología. Esas tres tesis
nosotros procuraremos poner en relación de una manera explícita, concreta, visible, tangible, los contenidos de una epistemología, de una ontología epistémica, dialéctica, decolonial, con los fundamentos de una teoría dialéctica de la ideología, que hay que hacerla. Porque en el libro de Teoría y Praxis de la Ideología, Ludovico Silva expresa algo que es importante. La revolución, las teorías de la revolución no son teorías ideológicas, que se trata de domesticar, ¿me explico?, a una sociedad. Eso hace el capitalismo, y ha hecho el capitalismo y produce ideología para mantener un status quo que le permita sostenibilidad a ese sistema mundo de la depredación de la vida, de todas las formas de vida, y del espacio donde esa vida se expresa indistintamente de forma variable. Eso es importante. Ludovico Silva dice, no, lo que necesita y es cónsono con la revolución es una teoría de la revolución, cuyo fundamento esencial, lo decía el presidente Chávez, es una revolución cultural. No hay revolución socialista sin revolución cultural. Pero para que haya una revolución cultural, tiene que haber una revolución del pensamiento, de lo que es pensar, su significado en nuestra América, como decía el maestro Juan Bautista, ya fallecido, y los enunciados de esa significación que corresponde con una estructura de pensar nuestra americana. Yo creo que eso es capital en cualquier proceso de descolonización, porque plantea la pregunta madre: ¿qué es filosofía? No de Grecia, ni siquiera del orientalismo, China, Asia, no. ¿Qué es filosofar? ¿Qué es hacer filosofía? Que subsume la pregunta ¿qué es pensar? Como lo hizo Martín Heidegger para Europa. Pero ¿qué es pensar en nuestra América? Que supone dar cuenta, por ejemplo, de esto. Ya le voy a poner aquí un ejemplo. Las islas del Caribe son un cinturón en forma de media luna y una menguante que une el sur y el norte del continente americano, resguardado cual muralla defensiva de su delgada unión central. Tiene al menos 7.000 años de existencia en una dinámica constructiva de las formaciones económicas sociales en esas islas. Acuérdense que había hasta ahí grupos originarios de los taínos entre ellos, pero muchos. El Caribe es el centro del mundo, dicen los pensadores del Caribe. Pocas son las naciones occidentales que no han colonizado en los últimos siglos la región de algún modo. El espacio ofrece dos de sus grandes codicias: el interés geopolítico estratégico y la gran capacidad productiva de materias primas. Venezuela es un país caribeño. Nosotros tenemos más de 2.500 kilómetros de costa hacia el Caribe, pero el sistema educativo venezolano ¿cómo lo decirlo de una manera más? El sistema educativo venezolano se sacó todo el pensamiento caribeño del contenido escolar, de la forma de pensar en la escolaridad, del sistema educativo. Lo sacó. Nosotros no pensamos caribeñamente, no lo somos. Por lo menos mi generación, toda esta generación, la mía, la anterior. O sea, tenemos ahí como siglo y medio donde no hemos sido caribeños, desde mediados del siglo XIX. Se fue colonizando una mentalidad venezolana para que no pensáramos sobre el Caribe. Y sobre todo en una época entre 1830 y 1903, que fue de gran
confusión, de guerra, de guerrilla, de montón de todo tipo en Venezuela. Entre 1830 y 1848 hubo más o menos relativamente paz. Se estaba construyendo un Estado, pero había su refriega todavía por toda parte de la República. O sea, esa cartografía que estaba plasmada en un mapa no estaba, y estaba en la cabeza, no existía en la vida real. Páez lo dice en su autobiografía, escribió una carta para nombrar un funcionario y llegaba ya cuando 6, 7, 8 meses después. Y nadie quería ser funcionario, porque había que trabajar, es decir, cumplir horario. Y bueno, pero no era un país feliz, o sea, había todo una, que ya yo lo he comentado en videos anteriores. Entonces eso es importante, esa condición geopolítica ahí, por los recursos. Entonces, nos forma parte el Caribe de la mentalidad, de nuestra narrativa, de nuestro proceso de descolonización. No lo podemos hacer sin el Caribe. El proceso de descolonizar nuestro sistema educativo pasa precisamente por la incorporación en su totalidad del Caribe a nuestra forma de ser, de hacer, de saber y de pensar. Entonces, esperemos. Después de un corto periodo de experimentación colonial clásica, intentando asentar a familias inglesas de diversos modos en la mayoría de los territorios, se estableció un sistema de plantación basado en la producción masiva de materias primas mediante el trabajo forzado de esclavos de origen africano, quienes formaron la mayoría de la población. En este sistema, el poder político quedó en manos de administradores enviados desde Gran Bretaña, que protegían a los propietarios de las plantaciones. Los esclavos tendrían leyes especiales que le codificaban como propiedad de los plantadores, de los colonos, y era legal el sometimiento total de sus cuerpos destinados al trabajo forzado y a la esclavitud sexual, laboral, especialmente en el caso de las mujeres. Es decir, el sistema, por ejemplo, de las empresas actuales, las bananeras que llaman, la Fruit Company, entre ellas, guardando la distancia, grosso modo, eso no ha variado. Bueno, la Fruit Company y todas las bananeras le dieron golpe a Jacobo Arbenz en Guatemala. Elaboraron con senadores en los Estados Unidos constituciones en América, se le impusieron en Santo Domingo, le pusieron en Guatemala, le pusieron en Nicaragua. O sea, el proceso de colonialidad y la forma de trabajo de la Fruit Company, incluidos los países de Centroamérica, que son la mayoría exportadores de banano, de plátano, de hortalizas, de fruta hacia Europa y hacia los Estados Unidos, sigue siendo el trabajo en esencia el mismo. Son trabajadores y trabajadoras hiperexplotados. Ganan miseria, mueren en las plantaciones desahuciados, como pobres. No sé qué. Entonces, ahí hay factores importantes. Entre 1833 y 1844, ante una coyuntura económica mundial en la que ya no era rentable mantener el esclavismo, la presión de sectores abolicionistas crecía y la continua y cada vez más violenta y amenazante rebeliones de esclavos aumentaba. Fíjense bien, cuando aquí se da el decreto que libera, por Modaga, la libertad de los esclavos, pero no es una mea culpa, una conciencia que no, mundialmente las plantaciones se estaban deshaciendo, pero era muy costoso mantenerlo. El sistema, encajarse en el sistema mundo del capitalismo, suponía una fuerza de trabajo que recibía un salario descompensado
en función de la riqueza que generaba, la plusvalía, ese diferencial, iba a mano del capital, pero que necesitaba fuerza de trabajo pagada. Eso era contrario a el proceso de esclavización y de arrancar personas y comunidades del corazón de África para que vinieran a morir en las plantaciones. O sea, el modelo de las plantaciones estaba siendo reconfigurado dentro del sistema mundo capitalista. El poder colonial británico ideó formas de guerra comercial para que quienes lograron establecerse como campesinos autónomos siguieran dependiendo de las dinámicas comerciales del sistema de plantación, sobre todo a través del control de precios y cultivos. Bueno, las plantaciones necesitan insumos. Tú tienes una empresa que fabrica cualquier cosa, pero necesitas insumos. Entonces se estableció un mecanismo de control. Es más, cuando Inglaterra comenzó a descolonizar y las colonias comenzaron a pasar a ser estados-naciones independientes, se creó, siguieron siendo colonias en la praxis, porque se creó la Commonwealth, que es un sistema, una comunidad comercial donde Inglaterra, por ejemplo, controla el té todavía. Y hay ingleses que nunca han visto una mata de té, pero son los grandes comercializadores del té a nivel mundial y de los granos a nivel mundial. Son los que fijan las cuotas por países. Entonces tú dices, bueno, ¿y cómo es eso? Si nunca has visto una mata de cacao ni de café. Pero fíjate bien cómo funciona la hegemonía mundial. Por eso es importante la referencia sobre los contenidos de una epistemología dialéctica y los fundamentos de una teoría dialéctica decolonial que permita realmente centrar aquellos parámetros ideológicos de la alienación, visibilizarlos, concientizarlos, tenerlo presente para irlo desmontando donde sea, en el sistema escolar, en el sistema productivo, en cualquier ministerio, por ejemplo. Eso es fundamental. Otra cosa, el pensamiento crítico de la región del Caribe comienza en el corazón de África en el siglo XVI. Importante. Pero hay algo aquí que es importante para cualquier proceso de colonización, porque nosotros lo tenemos con los pueblos indígenas y con las comunidades negras, sobre todo las cacaoteras, donde la memoria comienza a ser difusa. Entonces hay que tener un rescate fundamental de esa memoria. Fíjense bien, el pensamiento crítico de la región del Caribe, pero también es válido para el continente, comienza en el corazón de África, en el siglo XVI, cuando diversas comunidades se organizaban contra el secuestro generalizado de personas liderados por los europeos. De sus comienzos no tenemos testimonios críticos ni escritos, solo crónicas y leyendas de esta cultura de resistencia. Los secuestrados eran trasladados por la fuerza a la costa, donde eran encadenados y hacinados. Allí le separaban de sus familias y comunidades y lo mezclaban. Hablaban diferentes lenguas y a la conmoción vivida, se le unía la dificultad de comunicación para organizar la rebeldía. Entre el camino y el cautiverio morían el 25% esperando ser embarcados rumbo a diversos destinos del mundo. Las rebeliones en los puertos eran constantes y continuaban en los barcos. Este pensamiento optó por el suicidio. Dice que es lo duro que es esto, que era efectuado a la menor oportunidad de agarrar un filo con el que cortarse la garganta o tirarse por la borda, pero generalmente se puso al servicio de romper las cadenas y cortar la garganta de sus captores en los pocos casos en que esto fue posible.
Se estima que murieron más de 10 millones de personas en esos procesos, quedando en la travesía, estamos hablando pues, no de los que ya estaban aquí, pues, quedando con vida cerca de la mitad de los que habían comenzado el siniestro viaje. Llegado a su destino, eran vendidos como mercancía en subasta, donde se mostraban desnudos para que el estado de salud de sus cuerpos se revisara por los compradores como si fueran cadáveres. El destino de estas esclavizadas fue el Caribe. Entonces, para que un poco veamos, o sea, cómo construir una historia real, vivida, que maltrecha ha llegado a nuestros días, pero a partir solamente de la memoria. Entonces hay que hacer un trabajo epistémico, ontológico, en todas las áreas del saber, sobre todo en la área educativa, porque hay una pedagogía de la resistencia, hay una pedagogía de la emancipación que es memoria. Recuperarla, rescatarla, reconstruirla, sistematizarla y configurarla como una teoría de colonialismo. Porque si bien así, hoy no se secuestra a la gente de África, hay un proceso de neoesclavización de muchos pueblos del Gran Sur, incluido África, incluido América Latina, incluido parte del Asia y al interior de Europa también. Gracias por observar nuestra presentación. No olvides suscribirte, dar me gusta, activar la campana de notificaciones, comentar y compartir.